Feliz sábado, hermanos, feliz sábado, amigos que están siguiendo la transmisión. Estamos muy felices de poder compartir este espacio de adoración online y vamos a reflexionar juntos de la Biblia, pensamientos bíblicos que nos lleven, que nos eleven a Dios. Hace algunos días estaba mirando en las redes sociales y vi una imagen de un monito muy tierno, con una cara muy simpática, que tenía una expresión de paz, que estaba abrazando a un pescadito. Y entonces la imagen decía, el texto que acompañaba:
Un mono vio un pez en el agua y lo sacó, pensando que le salvaba la vida. El pez murió. Qué importante es entender el mundo del otro. Y me quedé pensando, de que me dio gracia y me quedé pensando en la frase, qué importante entender el mundo del otro. Y en eso estaba leyendo algunos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas, encuentros en donde la mayoría de las veces eran personas enfermas o afligidas, y Jesús se encontraba con ellos y hacía una restauración. Pero había un detalle que yo no había prestado atención, y es que Jesús realiza estos encuentros, que Jesús va hacia estos encuentros prestando atención al mundo en el que estaba cada una de estas personas. Y vamos juntos a ver estos encuentros. Son 4, vamos a repasarlos bien rapidito, pero que nos va a enseñar, que nos va a permitir descubrir un poquito más de cómo actuaba Jesús. El primer encuentro está en Juan capítulo 5, versículo 5 al 7. Ustedes no vamos a leerla por tiempo, pero es la historia de un hombre que estaba inválido hacía 38 años, mucho tiempo con esta enfermedad. Y entonces la historia cuenta que Jesús se acerca. Este hombre estaba a la orilla del estanque de Betesda y se acerca y le hace una pregunta. La verdad es que si uno se pone a pensar en la pregunta que Jesús hace, uno diría, Jesús, qué pregunta irónica, qué pregunta obvia, porque Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? 38 años hace que estaba con esa enfermedad, que era inválido. Claro que quiere quedar sano, o eso pensaríamos nosotros. Pero Jesús le hace la pregunta, ¿quieres quedar sano? Y la respuesta que este hombre le da a Jesús nos muestra que en realidad él había dejado de desear estar sano. Llevaba tantos años enfermo, llevaba tantos años en esa situación que no estaba deseando estar sano, no estaba deseando volver a caminar, volver a tener la vida de antes. Porque fíjense la respuesta. En el versículo 7, Jesús le pregunta, el versículo 6, ¿quieres quedar sano? Y él no le responde sí. Sí, Jesús, claro, quiero estar sano, quiero volver a caminar. Él le responde, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Qué rara esa respuesta, ¿no? Porque Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y es que este hombre ya estaba acostumbrado a esa situación. Ya se había acostumbrado a no caminar, ya no deseaba caminar, correr, tener una vida un poco más normal. Él ya no deseaba eso. Jesús le pregunta, esta pregunta que parece obvia e irónica, porque quería sacarlo de ese lugar. Quería que este hombre vuelva a desear estar sano, vuelva a desear algo mejor, vuelva a aspirar a algo mejor. Yo la verdad es que pensaba y reflexionaba en esta historia y decía, la lógica que Jesús usa, vamos a ir viéndolas en las historias, no es la lógica que a nosotros nos parece lógico, pero es porque Jesús se acerca a las personas, las mira, las observa. La Biblia dice que escucha la historia de este hombre y entonces los entiende en su mundo, los entiende en su contexto, los escucha, presta atención a ese contexto y entonces sí realiza el milagro. Entonces sí Jesús les da la vida, les da la sanidad, les da la esperanza, les da el mensaje de esperanza. Después de que este hombre le contesta así de esa forma un poco extraña, Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Jesús primero lo hace reaccionar, primero lo hace pensar, primero lo hace reflexionar y entonces intenta que salga de ese lugar de comodidad que en realidad no tenía nada de cómodo, pero él ya estaba acostumbrado. Lo saca de la tristeza, de la melancolía, de la autocompasión y lo invita a algo mejor. Y luego sí hace el milagro y le da la sanidad. De vuelta, Jesús entiende el mundo de este hombre en el que estaba sumido este hombre y después le comparte el mensaje de esperanza. Qué maravilloso, ¿no? Entender el mundo de cada uno de ellos. Qué sabiduría la de Jesús. Otra historia, otro encuentro en el que se ve también esto. Mateo capítulo 8.
versículo 2 y 3. Después ustedes pueden leerlos tranquilos las historias y pensar un poquito más. Pero esta es la historia en Mateo 8, 2 y 3 de un leproso. La lepra era una enfermedad tremendamente horrible que la gente padecía. Es una enfermedad que comenzaba con unas manchitas blancas, entonces luego comenzaban a hacerse unas llagas y más tarde comenzaba como a comerse la carne y a veces quedaban pedazos de carne colgando. Era gente que era desterrada de su familia, de sus lugares, perdían absolutamente todo y tenían que vivir en lugares apartados, en lugares separados de todas las otras personas y sin condiciones mínimas para sobrevivir, digamos, ¿no? Y esperar allí la muerte. Eso era todo lo que le quedaba a este hombre, a este leproso, hasta que se encuentra con Jesús. Jesús estaba con una multitud, este leproso sabía que no se podía acercar a Jesús, pero también sabía que era la única esperanza que le quedaba. Era eso o morir en un lugar abandonado. Entonces este hombre va hacia donde está Jesús gritando inmundo, inmundo, porque él sabía que tenía que gritar esto para que la gente se alejara, para que no se contagiara de la enfermedad que él tenía, y se acerca lo que más puede a Jesús. Y allí le dice, si quieres puedes sanarme. Lo lógico hubiera sido que Jesús lo hubiera sanado allí, a la distancia, para no tocarlo, para no contagiarse de la enfermedad. Y de vuelta Jesús reacciona de una forma no lógica para nosotros. En el capítulo 8, el versículo 2 y 3, Jesús dice, en el 3, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Hay algunas versiones que dice, no solo que lo tocó, que lo abrazó. ¿Qué? Jesús se acerca, no lo sana, primero lo toca, primero lo abraza. Jesús sabía que este hombre estaba viviendo una situación horrible y que estaba privado de una de las mayores necesidades que como seres humanos tenemos, y es el contacto físico, el amor, el abrazo, el cariño que uno siente cuando alguien te abraza, cuando alguien te da un beso. Tengo una nena de 3 años, Francesca, y este último tiempo he estado leyendo mucho todo lo que hace el contacto físico en el desarrollo del cerebro de las personas. Y cuán necesario es que abracemos a nuestros hijos, que les demos cariño, no solo de palabras, sino que les demos contención física. El contacto físico es tan necesario en los niños, pero también en los adultos. Y este hombre con esta enfermedad estaba privado de esa necesidad, estaba privado de ese privilegio, el contacto físico. Y Jesús lo primero que le ofrece no es la sanidad, es el contacto físico. Lo toca, lo abraza y luego sí le da la sanidad. Luego sí le da el mensaje de esperanza, le da las buenas noticias, le dice, está sano. Esta lógica, no lógica para nosotros, pero en donde Jesús se toma el tiempo de mirarlo, de escucharlo, de pensar qué estaba viviendo este hombre. Jesús se sacó sus zapatos y se puso en el zapato del otro. ¿Qué es lo que este hombre necesitaba? Necesitaba el contacto físico, necesitaba que alguien le dijera, sos importante. No solo de palabras, sino que lo abrazara y se lo demostrara. Si Jesús hubiera sanado a la distancia, hubiera vuelto a afirmar esta idea que todas las personas le transmitían a los leprosos de repugnancia, de asco. A la distancia, te sano pero a la distancia. Jesús le dice te amo y se lo demuestra, lo abraza y luego lo sana. Qué importante entender el mundo del otro antes de compartir un mensaje de esperanza, antes de darle una buena noticia, antes de curar o de sanar. Jesús se toma el tiempo de entender el mundo de esa persona y de darle lo que primero necesita, que a veces no es primero la sanidad. Otra historia que también nos muestra esta lógica no lógica. Mateo, ahí mismo, en el capítulo que sigue, Mateo 9, versículo 2 al 6. Otra historia de un encuentro de Jesús ahora con un joven, un paralítico, que hacía mucho tiempo que estaba paralítico, que tenía un hermoso grupo de amigos que lo lleva a Jesús porque saben que es la única esperanza que a este joven le queda. Pero el deseo de toda la gente comenta y dice que este paralítico había sido llevado a los líderes religiosos, quienes tenían que darle esperanza, quienes tenían que darle
algo a qué aferrarse a este joven. Y sin embargo, el mensaje que los fariseos le dan al paralítico, es que él estaba abandonado a la ira de Dios. Eso dice textual el deseo de todas las gentes. Este joven estaba abandonado a la ira de Dios. Imagínense el concepto que tenía de Dios este joven. Abandonado a la ira de Dios. Un Dios, el deseado también cuenta que mucho de lo que a él le pasaba tenía que ver con sus propios errores. Entonces este joven era un joven no solo atormentado porque no podía caminar, porque no podía desarrollar una vida normal y era joven, sino que estaba atormentado por la culpa, por el miedo, por pensar que Dios lo había castigado y estaba en esa situación porque Dios no lo amaba. Entonces este joven va frente a Dios, anhelando, deseando la sanidad, pero anhelando y deseando también la paz interior. Y entonces allí está Jesús, tomándose el tiempo para escuchar, para mirar, para entender el contexto, para entender el mundo en el que estaba sumido este joven. Y lo primero que le dice no es levanta tu camilla y anda, o no lo sana primero. Lo primero que hace Jesús es perdonar sus pecados. Mateo 9, 2 al 6, en el versículo 2 comienza y Jesús le dice al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y después, en el versículo recién el 4, Jesús empieza a hablar y porque sabe que están pensando los otros por lo que Jesús acaba de decir, al final del versículo le dice: levántate y anda. Este joven necesitaba primero paz interior, necesitaba primero entender que Jesús lo amaba, que él no era creación de un Dios que lo odiaba o que no lo quería o que quería que él viviera así atormentado. Él necesitaba primero restaurar el concepto de Dios en su mente, necesitaba experimentar el perdón, necesitaba experimentar el amor de Dios, cambiar el concepto de Dios para... Sí, el deseo de toda la gente dice que si el milagro hubiera terminado allí, ese joven ya era feliz. Porque lo que más necesitaba era este alivio espiritual, emocional, mental que tanto anhelaba. Pero el milagro no termina ahí. Después de sanarlo emocionalmente, Jesús lo sana también físicamente. De vuelta Jesús entendiendo el mundo del otro, poniéndose en los zapatos de esa persona que tenía enfrente, dándole lo que primero necesitaba, que de vuelta no era la sanidad física en primer lugar. Y por último, vamos a ver la historia de una mujer. Mateo, el libro de, Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34, la historia de la mujer que tenía una gran hemorragia, una mujer que llevaba 12 años de una vida estéril, pero no solo estéril porque no podía tener hijos, estéril en lo social, porque cuando las mujeres estaban con la hemorragia de sangre, cuando tenían su periodo, no podían salir de su casa, no podían tener contacto social con otras personas fuera de su familia. Entonces esta mujer tenía una esterilidad en lo social, no tenía vínculos sociales, no podía salir de su hogar, tenía una vida estéril en lo físico, en lo emocional y hasta en lo económico, porque la Biblia dice que se había gastado todos sus recursos buscando la solución para esto y no la había encontrado. Una mujer que llevaba mucho tiempo afligida, no solo por su problema físico, sino también afligida en lo emocional. Recordemos que uno de los principales roles que la mujer tenía en ese tiempo y en ese lugar era poder tener familia, poder tener hijos. Y ella sabía que no iba a lograr esto nunca. Entonces la afligía no solo no tener esta dolencia física, sino la afligía sentir que no tenía uno de los principales propósitos que las mujeres tenían. Y entonces sucede el encuentro con Jesús. En el deseado también cuenta que esta mujer no es el primer encuentro que tiene cuando ella recibe la sanidad. Ella había perseguido por lo menos a 3 lugares a Jesús, había intentado acercarse a Jesús en por lo menos 3 lugares, pero siempre era mucha la multitud que acompañaba a Jesús
Y ella, con una hemorragia, le era difícil esconder esta situación para que no la castigaran, para que entonces ella tenía que acercarse de tal forma y salir rápido del lugar, pero nunca lograba llegar hasta donde estaba Jesús. Y ella, fíjense al punto, ella llegó a pensar: si solo pudiera tocar el manto de Jesús, yo ya sería sana. Y entonces finalmente llega el encuentro con Jesús. Llega, logra estar cerquita, toca el manto y ocurre el milagro en la vida de ella. Fíjense qué distinto a las otras historias. Primero viene, en este caso, la sanidad física. Era lo que ella necesitaba. Y entonces, después que toca y ella siente cómo el poder de Dios estaba actuando en su vida y estaba curada, porque había parado la hemorragia, entonces ahí viene una pregunta. De vuelta, una pregunta no lógica, una pregunta obvia, irónica, rodeado de muchísimas personas. Y entonces Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Hasta los discípulos parece que se ríen de lo que Jesús acaba de preguntar. ¿Cómo quién te tocó, Señor? Estás rodeado de miles de personas. ¿Cómo quién te tocó? Y Jesús sigue mirando porque sabe que hay alguien que recibió la sanidad. Entonces esta mujer dice que se acerca a donde está Jesús, se echa a los pies de Jesús y comienza a contarle su historia. ¿Jesús necesitaba esto? No. Él sabía quién la había tocado. Él sabía lo que había sucedido, el milagro que había ocurrido. Pero Jesús tenía un propósito y necesitaba que esta mujer sintiera que era importante nuevamente. No por lo que ella era, por la fe que ella había tenido, que tenía. Por la fe en que solo tocando el manto de Jesús ella iba a poder ser sana. Y entonces Jesús, de forma pública, reconoce la fe de esta mujer. Reconoce y saca también la superstición de que su manto no tenía ningún tipo de poder. Reconoce que la fe de esta mujer, que la fe en Él como Mesías, como Hijo de Dios, es lo que a ella le permitió recibir la sanidad. Y la coloca como un ejemplo para la multitud, porque eso es lo que Jesús quería. Colocar a esta mujer que había sido menospreciada por la sociedad como un ejemplo. Les dice a los demás, a ella, a quienes ustedes están menospreciando, ella tuvo tanta fe que recibió la sanidad. Esa lógica no lógica, esa forma de actuar que ninguno de nosotros haría. Pero es que Jesús entendía el mundo de esta mujer, entendía el menosprecio que había sufrido esta mujer, entendía lo aislada que había estado. Y entonces permite que suceda esto, que ella cuente su historia, para él reconocer que aún esa mujer menospreciada había tenido una fe mucho más grande que muchos de los que estaban allí rodeando a Jesús. Jesús entendía el mundo de cada una de estas personas. Jesús se tomó el tiempo para mirarlos, para escucharlos, para entender el contexto. Cuando leía estas historias nuevamente, pensando en esta frase, qué importante es entender el mundo del otro, pensaba qué importante que cada uno de nosotros este año, al compartir el mensaje con alguien, al regalarle un libro misionero, al compartir el mensaje de esperanza, al darle estudios bíblicos, al compartirles la verdad y el amor de Jesús, nos tomemos algunos minutos para entender el mundo del otro, para compartir la verdad como ellos lo necesitan primero. Y no es algo que nosotros vamos a poder hacer por nosotros mismos, es sabiduría divina. Ojalá que cada uno de estos contactos que tengamos, que cada uno de estos encuentros que tengamos con personas que necesitan conocer a Jesús, sea guiado por la sabiduría divina, que el Espíritu Santo nos ayude a permitir entender el mundo de cada una de estas personas y compartirles la verdad de acuerdo a como ellos necesitan, que va a ser particular en cada uno de los casos. Te invito a que este sea uno de nuestros objetivos este año, al compartir, al predicar, al regalar, al transmitir el amor de Jesús este año, que lo hagamos entendiendo el mundo del otro, escuchando, mirando, observando, entendiendo el contexto, para que el mensaje que les llegue sea como Jesús lo haría en persona con cada una de ellos. Quiero invitarte a que oremos ahora juntos y le pidamos esto al Espíritu Santo, que esté con nosotros y que nos ayude en cada uno de estos encuentros,
sobre todo a mirar y observar a las personas y a entender su mundo. Oremos. Gracias, Jesús, por dejarnos estos ejemplos, estas historias, todas distintas. Gracias por mostrarnos que la forma de actuar fue particular, fue hasta ilógico, diríamos nosotros, pero porque tú te tomaste el tiempo de pensar, de escuchar, de mirar el contexto, de entender el mundo de cada una de estas personas. Gracias por observarlos, gracias por atenderlos y decirles lo que ellos necesitaban. Y luego darles la sanidad, y luego darles la esperanza. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos al hablar, cuando hablamos con las personas, a poder compartirles el amor como ellos necesitan que se los compartamos. A entender sus mundos, no a tener una lista de creencias o de conocimientos a transmitir. A tomarnos el tiempo para poder entender el mundo de ellos y compartirles el amor como tú lo harías si estuvieras frente a ellos. No es algo que nosotros podamos lograr solos, Señor. Por eso ahora estamos orando y pidiéndote que el Espíritu Santo nos guíe este año en cada uno de los momentos en que compartamos esperanza, que lo hagamos entendiendo el mundo de cada uno de ellos. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Por tu amor, solo por tu gracia, te alabo, mi Señor, y te doy mi corazón. Es por tu bendición misericordia que canto esta canción. Recíbela, Señor, porque tú eres el motivo de mi canción. Porque tú le das sentido a mi existir. Hoy te canto y te rindo adoración. Hoy elevo mi voz para exaltarte solo a ti. Solo tu perdón me trae libertad, me hace un hombre nuevo para servirte, oh Dios. Solo tu santidad me cubre del pecado. Solo por tu justicia viviré la eternidad. Porque tú eres el motivo de mi canción. Porque tú le das sentido a mi existir.
vencedor. Tómame y úsame, haz de mí un siervo fiel. Tómame y úsame, haz de mí un vencedor. Tómame y úsame, haz de mí un siervo fiel. Tómame y úsame,